Bueno, Jordi, buenos días. Gracias por... Buenos días. Jordi Curado nos presentará una ponencia a cargo de Bielan. Él es el Product Manager de sistemas de instalación y nos hablará de la instalación eléctrica sostenible a prueba de futuro. Gracias por estar aquí y bueno, vamos ya un poco pasados, pero bueno, te paso enseguida el testigo y cuando tú quieras, Jordi. No hay problema. Vale. ¿Se ve mi pantalla? Ahora se ve el PowerPoint, sí. Cuando quieras ya puedes empezar la presentación. Ahora sí te ayudo, ¿eh? Ahora sí. Ahora vamos a ver. Sí. Debes tener dos pantallas, ¿no? Sí. Porque ahora vemos el escritorio. El escritorio, perdón. Ahora Vamos a ver. Tendría que compartir la otra o trasladar aquí la ventana de la presentación. Esta. ¿Vale? Ahora sí. Ya está. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, vamos allá. Hola, buenos días a todos. Soy Jordi Curado, Product Manager de Sistemas de Instalación de la empresa Bielan Electric. La empresa Bielan Electric es una empresa experta en conexiones eléctricas desde el 1910. Es una empresa alemana que se ha dedicado toda la vida al conexionado eléctrico. Y hoy os presentamos los sistemas de instalación eléctrica enchufable, que es el sistema más sostenible que existe hoy en día en el mercado. Y vamos a verlo. Vamos a empezar hablando un poquito de la historia, de cómo han evolucionado los sistemas eléctricos enchufables. Os muestro la primera borna que el señor Fritz Bielan patentó en 1910, cuando fundó la empresa. Hizo la patente de esta borna que en su día fue revolucionaria porque era la primera borna de apriete con protección, con cubierta aislante. Ya en 1965, unos cuantos años después, ya surge la primera terminal de regleta con pines de contacto para crear una conexión enchufable para el mundo de la industria. Fue la primera borna enchufable, por decirlo de alguna manera. Unos años después, en 1973, Bielan patenta el primer sistema de conector industrializado con la marca Genesis ST18. En 1990 patentan y lanzan al mercado el primer sistema de instalación enchufable completo con la marca Genesis GST18, que ya estaba formado no solo por conectores, sino por también bloques de distribución, elementos distribuidores y cableados prefabricados, cableados fabricados industrialmente. Como siempre ocurre, en este caso, la técnica avanzó a la normativa. Fue en 2009 cuando se hace la primera normativa internacional y a la vez europea para los sistemas de instalación eléctrica enchufable. Un año después, esta norma se transpone a la norma española, la UNE EN 61535, que habla de conectores de instalación previstos para conexiones permanentes en instalaciones fijas. Actualmente, la empresa Bielan tiene puestas en el mercado más de 4.000 millones de contactos que se están usando perfectamente, funcionando perfectamente, y más de 50 millones de metros
de cables preensamblados, vendidos e instalados y funcionando correctamente. Vamos a ver qué demandan los edificios, las nuevas construcciones innovadoras. Las nuevas construcciones lo que nos demandan principalmente son tiempos de instalación lo más corto posibles. Máximo uso de soluciones prefabricadas y certificadas industrialmente. Que los elementos lleguen a la obra lo más acabados posibles. También se demanda flexibilidad para posibles modificaciones del proyecto en cualquier momento y la máxima seguridad tanto para el instalador como para la propia instalación. Es decir, los equipos que están conectados a estas instalaciones que sean lo más seguros posibles y que no se produzcan puntos calientes, ni cortocircuitos, ni nada por el estilo. Y además, y conectando con la próxima fase de uso, que es que los propios usuarios y mantenedores de estas instalaciones no tengan un riesgo eléctrico. En la fase de uso se solicita flexibilidad a todas las instalaciones para que en el caso de haya modificaciones en la amplitud de las áreas o en el uso de estas áreas sea muy fácil adaptarlo a los nuevos usos. Una vez más, tiempos cortos de remodelación, que ese espacio esté cerrado o que esté parado el menos tiempo posible. Y por tanto, también que el costo de esta renovación sea el menor posible. Además, se demanda que sean las nuevas tecnologías que vayan apareciendo sean fácilmente implementables y que además las instalaciones y sistemas sean controlables de manera muy sencilla por los usuarios y mantenedores. ¿Cómo es el panorama de la instalación eléctrica convencional? Pues bueno, el sistema de instalación eléctrica convencional corriente tiene un alto contenido en mano de obra, lo que hace que sea de muy baja eficiencia. Además, tiene una alta tasa de errores de instalación debidos al factor humano. Es muy importante la gran cantidad de desperdicio de materiales, mermas, residuos que se genera en la primera instalación, Y son sistemas de instalación poco flexibles para posteriores modificaciones, ampliaciones, etc. A tal punto de que la mayoría de las veces es más fácil y económico tirar toda la instalación existente y hacer una nueva. Todo ello, hace que sea un sistema de instalación poco sostenible ni ecológico. Vemos algunas imágenes de lo que, por desgracia, nos encontramos todavía en muchos edificios, que las instalaciones eléctricas acaban siendo un caos de planificación, un caos de instalación y con gran cantidad de desperdicios. ¿Cómo es la instalación eléctrica enchufable? Bueno, pues la instalación eléctrica enchufable es un sistema de electrificación consistente en prefabricar la instalación y conectorizar todos los elementos para asegurar así una instalación rápida. Solo es conectar y funcionar. No hay que cortar, desforrar ni embornar correctamente los cables, lo cual hace que nos dé un ahorro de hasta el 70% de mano de obra en los tiempos de instalación. Es un sistema fácil porque es imposible de cometer errores gracias a su codificación mecánica y por colores. Es un sistema seguro. Con su grado de estanqueidad IP40 hace que no haya partes accesibles en tensión. Es segura para la propia instalación y los equipos conectados a ella, ya que no hay ni puntos calientes, ni posibilidad de cortocircuitos, etcétera, etcétera. Está diseñado para que el pin de toma de tierra sea el primero en conectarse y el último en desconectarse, lo cual hace que todo el sistema de toma de tierra haga más segura la instalación.
Es un sistema muy flexible para modificaciones posteriores, ampliaciones y mantenimientos. Simplemente sería desconectar una parte y conectar nuevos elementos o sencillamente añadir un distribuidor nuevo y ampliar de manera muy sencilla la instalación. Y además, todo ello con una calidad certificada ISO 9001. Los sistemas de control que se están instaurados en la fábrica, donde todos los elementos en su último punto, en su última parte del proceso, son testeados 100% para que el producto salga perfectamente a ser instalado, a ser montado en obra. Todo ello cumpliendo con normativas y reglamentos. Vemos el sistema de instalaciones enchufable es tan sencillo como clic, enchufar y funcionar. Por tanto, ya no solo con estos sistemas de instalación nos olvidamos de cortar cables, desforrarlos, ponerlos dentro de una caja aislante, embornarlos en una borna, atornillar, etcétera, etcétera. Esto ya es el pasado de las instalaciones eléctricas. ¿Cuáles son los componentes de una instalación eléctrica enchufable? Pues bueno, conectores que existen de 2 hasta 6, 7 polos en diferentes amperajes, en diferentes tamaños, diferentes codificaciones de colores. Los cableados, como hemos dicho, prefabricados con diferentes longitudes. En definitiva, lo que se ha diseñado sobre un plano lo fabricamos en la factoría y se manda a montar a la obra. También existen los elementos de distribución, de derivación, que pueden ser bloques derivadores o cajas distribuidoras, donde se realizan las conexiones del sistema, entradas, salidas y controles. Además, también existen los equipos finales, como podrían ser bases enchufes para suelos técnicos o luminarias, que ya los fabricantes las fabrican con un conector del sistema empotrado, instalado, conectado, para que en obra solamente no haya que abrir la luminaria, desforrar, cortar, embornar. Simplemente es llegar con la luminaria o con el puesto de trabajo y enchufar. Es decir, es una instalación de plug and play, enchufar y funcionar. ¿Las ventajas de los sistemas de instalación eléctrica enchufable? Pues bueno, es claro el ahorro de tiempo de instalación, reducción de hasta un 70% de los tiempos de instalación versus la convencional. Estos tiempos, estos valores están auditados por la Asociación de Instaladores Alemanes. Reducción de hasta un 30% en los costes de instalación y mantenimiento. Facilidad. Son sistemas muy fáciles de instalar y de mantener, donde es muy fácil el control de presupuestos y planificación de tiempos, ya que la partida más grande, que es la mano de obra, la reducimos muchísimo, considerablemente, que es, por otro lado, la partida más difícil de presupuestar, más difícil de controlar, de que todo vaya a tiempo, ¿no? Y luego es un sistema muy flexible para posteriores modificaciones o ampliaciones. Muy fácil de modificar una instalación enchufable, muy fácil de ampliarla de manera muy, muy sencilla. Todo ello hace que sea un sistema 100% sostenible, porque todos los elementos son reutilizables, reusables una y otra vez. Además, genera 0% desperdicios. Todos los elementos que van a obra son elementos para su montaje. Y si sobra alguna parte o se hace algún cambio a última hora de alguna parte, se recupera y se utiliza en posteriores instalaciones. Además, es un sistema seguro porque no hay posibilidad de conexiones erróneas. Y todo ello con un sencillo convenio de machos y hembras, conectores machos y conectores hembra, al modo de los
chucos que tenemos en la pared. El macho, que es el conector que va en el equipo, que va en el consumo, nunca debe llevar tensión, como no lleva tensión un chuco de un ordenador, de una lámpara, etcétera, etcétera. Es la hembra la que está en la pared, en este caso el conector hembra es el que está más protegido para no tener partes activas accesibles, porque es el que siempre está en tensión, pero está diseñado de tal manera que ni un dedo ni una mano pueda nunca llegar a tocar una parte en tensión. Y además son sistemas certificados ISO 9001 porque están prefabricados, todos ensamblados, montados en fábrica, y en obra lo único que hay que hacer es su montaje en los paramentos. Vamos a ver un vídeo en el que veremos diferentes sistemas de instalación de manera muy rápida y muy visual, cómo es una instalación eléctrica enchufable. Aquí vemos diferentes sistemas de tamaño más pequeño, más grande, depende de dónde se vayan a instalar según las potencias, y otros sistemas muy novedosos que veremos rápidamente. También ofrecemos la posibilidad de entregar los materiales en la planta y en el momento que se necesitan en grandes embalajes, para evitar así el uso de grandes embalajes. Con estas instalaciones podemos crear infraestructuras tanto en suelos, en falsos techos, suelos técnicos, etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo es el sistema de distribución cable plano. Es un sistema de instalación eléctrica en el que tampoco hace falta cortar ni desforrar, simplemente apretando a fondo los tornillos del conector, pinchamos el conductor y ya tenemos una salida en tensión perfectamente segura. Todos los conectores están codificados mecánicamente y por colores para que no se puedan intercambiar líneas, por ejemplo. En este caso, la línea SAI no ha sido conectada en la línea normal. Veremos que estas instalaciones pueden ser desde el falso techo, desde suelo técnico o incluso por canaletas. Ya hay algunos fabricantes que fabrican este tipo de producto y vienen ya conectorizados. Incluso elementos de control de edificio, elementos domóticos, inmóticos, que ya vienen preconectorizados para hacer mucho más sencilla las instalaciones inmóticas y domóticas. Todo ello con las conexiones. Esto sería un punto de conexión en forma de T, entrada y salida de conectores y conexión a la luminaria que está debajo. También hay sistemas de control de motores, de control domótico y mótico de motores, como es el caso de SMI, que es un estándar de control de motores, que además podemos conectar el motor en la fachada de toldos, persianas, estores, porque tenemos otro sistema de conexión estanco para exteriores, que luego veremos. Como hemos visto, una instalación perfectamente realizada en techos, suelos técnicos o paredes. Instalaciones muy limpias, muy seguras, muy lógicas, ¿no? Como he dicho, ya hay sistemas de conexionado, tenemos una amplia gama de sistemas de conectores para exteriores, donde también se requieren una serie de características que hagan que la instalación eléctrica en fachadas, jardines, etcétera, sea rápida y segura, sobre todo muy segura, que no haya fallos eléctricos ni que haya problemas de accidentes eléctricos. Estos conectores, una vez conectados al ser IP68, podrían incluso quedar sumergidos en agua, que no habría cortocircuitos, no habría peligro para las personas. Vamos a ver unos ejemplos de unidad de obra para la instalación de un sistema enchufable en una estancia, en este caso en una estancia con 4 luminarias y control por interruptor. Estas unidades de obra las podremos encontrar en la base de datos ITEC y en ella podemos ver
tanto el esquema de instalación como el listado de materiales que lo componen, incluso su valoración, incluso un coste de este tipo de instalación. Tenemos implementadas más de 30 unidades de obra con diferentes tipos de instalaciones, con diferentes tipos estándar de instalación, en el que podrán comprobar cómo es, qué elementos lo forman e incluso, pues eso, una valoración de cuánto puede costar este tipo de instalación. ¿Dónde se pueden aplicar los sistemas de instalación enchufable? Pues bueno, como hemos visto, en alumbrado exterior, alumbrado de fachadas, cada día más. Hospitales, tenemos realizado por toda España muchos ya, gran cantidad de hospitales en que todo el tema, por ejemplo, alumbrados, todo el tema de zonas comunes, pasillos, habitaciones, está realizado con sistemas enchufables por su fácil mantenimiento, por su rápida instalación, por su rápida remodelación cuando sea necesario. Lo mismo en hoteles y sobre todo en instalaciones provisionales, es donde se ve claramente la bondad del sistema, porque estas instalaciones están funcionando durante un tiempo limitado, muchas veces a la intemperie, y al poco tiempo se acaba la instalación y se recoge toda la instalación y se vuelve a utilizar una y otra vez. En ferias llevamos más de 30 años utilizando los sistemas enchufables para stands de ferias por todo el mundo. Donde tiene ya gran aplicación también el sistema enchufable son en los edificios de oficinas, porque yo siempre digo, como hoy en día a nadie se le ocurre hacer una separación en un edificio de oficinas con tochos y cemento, sino que se utilizan mamparas, se utilizan suelos técnicos, techos registrables, es decir, elementos que se montan y desmontan de muy fácil manera. La instalación eléctrica tendría que ser así, no debería haber ni una instalación eléctrica convencional porque no sigue las tendencias del edificio. En cambio, la instalación eléctrica enchufable es igual que una mampara. En el momento que se decide que esta sala más grande se va a compartimentar de manera más pequeña, pues la instalación sigue un poco el uso de los espacios. Desenchufamos, reconfiguramos, ponemos un interruptor, quitamos interruptores y hacemos una sala más grande. Es muy fácil rehacer cualquier instalación eléctrica. Esto ya hace muchos años que grandes comercios, grandes cadenas comerciales vieron la utilidad y llevamos suministrando materiales para lo que son centros comerciales y tiendas. Se sabe que las tiendas cada 3, 4, 5 años como mucho han de renovar la imagen, han de cambiar el diseño de la tienda y por tanto hay que reconfigurar, rehacer la instalación eléctrica. Antes se tiraba toda la instalación antigua y se hacía una nueva porque era lo más rápido de hacer, y en cambio hoy en día se recicla el 99% de la instalación, se reconfigura y lo que es más importante, dicho por los propios propietarios de estas cadenas de tienda, se abren las tiendas unos días antes porque no hace falta tanto tiempo de instalación de acabado de la instalación eléctrica, sino que es muy rápida la reconfiguración y la puesta en marcha de esos comercios. También, cada día más, lo que son, igual que el edificio prefabricado, se intenta confeccionar la mayor parte en un ambiente industrial, en una nave, donde está todo controlado. Lo mismo la instalación eléctrica se realiza en la industria, en la nave del premontado, pero luego en obra ha de ser muy fácil la conexión entre los diferentes elementos. Es por eso que la instalación enchufable se hace prácticamente imprescindible en edificios prefabricados. Igualmente,
para escuelas, oficinas, todo este tipo de sector terciario en el cual hace falta dotar la instalación de gran seguridad para el usuario, pero también que sea muy fácil remodelarla, modificarla, ampliarla, repararla. Vamos a ver que la economía circular de los sistemas de conexión enchufable se adapta perfectamente a los requerimientos de la construcción sostenible en todas las fases del ciclo, desde la idea inicial, proyecto en el que se eligen los elementos necesarios y únicos para cada parte de la instalación, luego en la fase de proyecto e instalación en lo que se ahorra mucho tiempo, pero además los elementos son justo y necesario los que hacen falta, no hay residuos, no hay mermas. Luego, en la fase de uso y mantenimiento, igualmente, seguridad, sin necesidad de nuevos recursos, e incluso cuando se decide un cambio o de uso o una renovación de ese área, de ese espacio, pues bueno, la gran flexibilidad para recuperar, reciclar sin tirar nada, toda la instalación y de manera muy fácil, sencilla, reinstalar, reordenar y volver a montar los mismos elementos para los nuevos usos. Igualmente, vemos que los sistemas de certificación de sostenibilidad en los edificios nos demandan reducción de materias y recursos, facilidad de deconstrucción y reciclaje, reducción de residuos, reutilización de materiales, facilidad de mantenimiento, innovación, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que la instalación eléctrica enchufable tiene. Vamos a ver algunos ejemplos de proyectos ya realizados con los sistemas de instalación enchufables. Tenemos por todo el mundo, estos son solo una pincelada, algunos de los más emblemáticos, pero bueno, veremos, por ejemplo, en Madrid, el famoso edificio Vela, que es la base de la central de BBVA en Madrid, y al fondo de la foto vemos las 3 torres de rascacielos de la Castellana, de los cuales todos ellos están hechos con sistemas eléctricos enchufables. En Barcelona, por ejemplo, como edificio singular, está el edificio Mediàtic de Tecnologías de la Información. Este edificio en su interior está todo cableado por lo mismo, porque es un edificio donde las nuevas tecnologías se tienen que poder adaptar de manera muy rápida y sencilla. Barcelona, los 8 edificios de la Ciudad de la Justicia, tanto suelos técnicos como techos, están realizados con este tipo de conexión. O en Bilbao, por ejemplo, la Torre Iberdrola, central de la empresa Iberdrola, también está hecha con pero estos son 4 ejemplos. Tenemos por el mundo, pues por ejemplo, las Torres Petronas, que hasta hace poco eran las más altas del mundo, en Kuala Lumpur, también están realizadas con nuestros sistemas de instalación prefabricado. Y aquí he puesto un ejemplo de una tienda, de un comercio en retail del grupo Inditex, los Zara, pues que ya llevamos muchos años trabajando con ellos para que todas las instalaciones de sus tiendas y comercios sean enchufables, reciclables y rápida remodelación. También tenemos gran cantidad de ejemplos de edificios que han sido galardonados con los sistemas de certificación LEED, oro, platinum. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, en Madrid, el grupo Torre Rioja, la empresa Torre Rioja, que es una empresa especializada en la construcción de oficinas de alquiler, ya ha adoptado desde hace unos años de que todos sus sistemas, todos sus edificios vayan cableados con sistemas de conexión enchufable. Han visto que la bondad y
los beneficios de los sistemas de instalación enchufable para todos sus edificios. En Múnich, por ejemplo, uno de los últimos edificios de la empresa Torre Rioja, Madrid, alcanzó la certificación LEED Platinum, bueno, a lo que ayudó el sistema de instalación enchufable. En Múnich tenemos algunos ejemplos, también como es un edificio del gobierno, que es la foto central, en la que también se alcanzó una certificación LEED Platinum, o el famoso edificio Cubo, que alberga la bolsa de Múnich, que también fue galardonado con LEED Oro, ambos instalados con los sistemas de conexionado enchufable de Bielan. Para acabar, un repaso rápido de las ventajas de realizar una instalación eléctrica enchufable, con sistemas de conexión enchufable. Es un sistema, como hemos visto, rápido y económico, ahorra un 70% la mano de obra, el tiempo de instalación. Es un sistema seguro para las personas, ya que es IP40, lo que nos posibilitaría trabajar en tensión incluso, pero que las normas de salud laboral nos lo impiden, pero no habría ningún problema si en algún momento hay que hacer un cambio rápido, si hay que atender a un mantenimiento y no es posible quitar la luz. Porque, no, repito, el sistema no permite partes activas, partes con tensión al aire. No podemos tocar con un dedo o con algún elemento metálico, ninguna parte activa en tensión. Además, es un sistema seguro porque las codificaciones mecánicas hacen que todo se conecte perfectamente, fases con fase, neutro con neutro. No vamos a crear nunca puntos calientes ni vamos a crear nunca cortocircuitos, con lo cual es una instalación segura para las personas y para los equipos. Es una instalación fiable, por lo que decíamos, no hay posibilidad de cometer errores, no se puede montar mal, aunque se quiera. Y todo ello pues con una calidad certificada en fábrica, como decimos, bajo controles de calidad ISO 9001. Es un sistema de instalación, como hemos visto, flexible, muy fácil de reconfigurar una instalación, de desmontar y volverla a montar de otra manera y muy rápidamente. Además, todo ello hace que sean un sistema sostenible y reciclable para modificaciones posteriores y fácil mantenimiento. En definitiva, un sistema de instalación preparado para el futuro. Bien, nada más. Ha sido una pincelada rápida, pero espero que les haya parecido interesante y si tienen alguna otra pregunta, bueno, la podemos hacer ahora en el chat y si no, ahí están nuestros datos, nos envían un correo a InfoSpain o pueden entrar a nuestra web o al eShop donde encontrarán mucha más información. Pero bueno, quedamos a su disposición para lo que deseen. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Jordi, y en particular y a Bielan en general por esta presentación, que, bueno, al menos a mí y a Chevy nos ha parecido muy interesante, ¿no? Yo que soy ingeniero industrial, pues quizá más, ¿no? Por la formación profesional. Sí. Y bueno, teníamos aquí varias cosas. No sé, Chevy, ¿quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Yo tengo bastantes, 6 preguntas apuntadas. Bueno, sí. Muy bien, venga. A lo mejor por desconocimiento, porque estoy más alejado de los cables normalmente. Entonces, se me ocurren muchas preguntas, seguro que algunas muy inocentes, pero bueno, supongo, espero que alguien de la audiencia esté... No. Jordi, es que hemos hecho una pincelada rápida, pero esto es un sistema que lleva muchos años, que tenemos grande experiencia y perfecto, me parece perfecto que hayan consultas. Jordi, si de acá compartáis la pantalla, la pantalla para ver la presentación, aunque sea la última hoja, para ver tus datos y si tenemos de mover alguna cosa, si ya la tenemos a la vista. Empiezo. Temas de estándares. Nos comentabas que ya hace años que
fuisteis inventando pues sistemas, mejorándolos, etcétera, que salió normativa europea, que se ha traspuesto al ámbito español. Sí. La pregunta es, ¿los estándares que están creados son vuestros propios o son compartidos con cualquier fabricante que quiera meterse en este asunto? O sea, para concretar, la forma del enchufe, los materiales, las medidas, las geometrías para que enchufe o no enchufe, ¿es como el principio de los teléfonos móviles que cada uno tenía su cargador y si cambiabas de móvil ya estabas perdido? ¿O hay un estándar compartido por diferentes fabricantes de modo que dé agilidad, etcétera? Sí, buena pregunta. Te cuento. Una de las lagunas de esta normativa fue no conseguir poner de acuerdo a todos los fabricantes para que todo el mundo fabricara la misma figura de conector, como son los chucos de la pared, que son un estándar. Pues esto no se consiguió. Entonces, sí que el estándar, la normativa que hemos visto, 61565, habla de muchos aspectos de cómo ha de ser una instalación enchufable, pero no se llegó a un acuerdo en el sistema de formas. Por otro lado, hemos de hablar que como el sistema de conexión de Bielan fue el primero en patentarse, el primero en salir al mercado, y sabéis que las patentes al cabo de 20 años prescriben, estos 20 años ya pasaron de largo porque estamos como en el 40 y pico aniversario, pues bueno, muchos otros fabricantes fueron adoptando estas formas, lo cual hace que prácticamente el sistema Bielan sea un estándar. Hay otros fabricantes que hacen otros modelos, otros tipos, que no son como el nuestro, pero la mayoría siguen nuestro sistema de conexión y son en cierta mesura compatibles unos con otros. Lo que hace, pues eso, que el sistema de conexionado Bielan sea la bamba de los sistemas de conexión, ¿no? Por decir algo. Perfecto. Ahí ya me respondes creo, a otra pregunta, la siguiente, que sería, por lo que he visto, vuestro sector es todo lo que queda habitualmente oculto en los edificios una vez terminados. Las partes que se ven, enchufes, interruptores. Lo que no se ve. ¿Hay productores, hay fabricantes de estos potentes tipo, pues Simón, se me ocurre, que hayan adaptado sus productos a este tipo de conexiones? O sea, ¿es fácil encontrar mecanismos para combinar? Mira, tú lo has dicho. Simón es un colaborador nuestro que ya ofrece sus bases enchufes con nuestro sistema de conexionado. Para quien lo quiera, pues le pueden comprar a Simón prácticamente la instalación de las bases enchufe ya realizada. Ellos también les venden los cables, les venden sus bases enchufes, las bases de suelo, con el sistema Bielan incorporado. Hablamos de Simón, pero podemos hablar de Philips, Osram, Lledó, Lamp, para sistemas de alumbrado y para sistemas de bases de enchufe, puestos de trabajo, pues Simón, Bachmann, los grandes del mercado, todos han adoptado ya estos sistemas pues por la larga historia y porque han visto que las instalaciones eléctricas van por ahí. ¿Vale? Perfecto. Yo, si no me paras, Josep, yo sigo, ¿eh? Sí que sí. Sigo. Luego la tengo yo, sí. La siguiente la hago yo. Venga, va. Para ti. Así nos alternamos. Bueno, yo tenía... Lo que sí que veo es bueno, aquí es muy importante el diseño, la planificación, ¿no? Incluso ligaría con el BIM, ¿no? Porque llega a la obra un palet con los cables, con el terminal en cada extremo del cable, con la medida justa, bueno, algo de tolerancia, y con su identificación, entiendo, para que el operario pues no tenga problema para conectar. O sea que es todo muy prefabricado, muy bueno, que es que Poca-yoca, llegamos a en situ, ¿no? Sí. Con respecto del BIM y esto, ¿cómo lo tenéis avanzado? Bueno, tenemos una biblioteca de BIM de nuestros elementos
También es cierto que son quizá el elemento más pequeño de toda la instalación, entonces no suele haber problemas de espacio, pero es igual, tenemos la biblioteca BIM de todos estos elementos para que ya desde el inicio se considere el sistema de instalación enchufable en todos los proyectos y de manera muy fácil, cualquiera que lo necesite nos lo solicita, se puede descargar incluso en nuestra web todos los elementos Bielan de conexión, conectores, distribuidores, cajas, todo está ya en formato BIM. Lo tenemos en formato BIM para facilitar su proyecto con estos elementos. Otra pregunta tengo. En cuanto a elementos, claro, en el momento que se elimina el operario pelando cables y poniendo regletas en donde puede ajustar las medidas exactas, claro, para sustituir ese trabajo en donde se ajusta mucho cada trazado de cable a la longitud que hay del trazado por todos los sitios que tenga que recorrer, el momento en que se opta por sistemas enchufables, aquí hay un catálogo de longitudes, metro por metro, o de 5 en 5, o se pueden ejecutar uniones entre cable y conector in situ. ¿Hay algún utillaje que lo permita o cómo funciona esto? No, como tú dices, hay un catálogo estándar de cableados que evoluciona de medio metro en medio metro. Medio metro, un metro, porque el medio metro es aquello que donde se va a instalar simplemente con un pequeño giro del cable ya absorbe esa pequeña diferencia de medidas, o a veces incluso si hay quien hace un pequeño bucle, una coca que le llaman, para adaptar las longitudes. Y luego se pueden fabricar los cables las medidas y dimensiones que se quieran. Tenemos los estándares que son eso de medio metro, un metro, van entre 0 y 10 metros, evolucionando de medio metro en medio metro, pero luego también para clientes, para fabricantes de luminarias, sobre todo, que necesitan 10.000 cables porque van a ir en la luminaria y tienen que ser de 0,75. Se fabrican 10.000 cables de 0,75, no hay ningún problema. Pero a la hora de ajustar las medidas en obra, digamos que pequeños giros en el cable hacen que absorban estas diferencias de pocos centímetros. No hay ningún problema en ese sentido. Pero se pueden fabricar, hacemos muchas fabricaciones a medida, tanto en las longitudes de cable como el tipo de cable, gente que nos solicita unos ciertos tipos de cables especiales, se pueden fabricar, no hay ningún problema. O incluso en elementos de cajas de conexión. Un poco la idea es prefabricar, hacer en fábrica aquella caja de conexión que el instalador tendría que subirse a una escalera, estar 1 o 2 horas conectando. Eso tiene que venir ya hecho para que en obra solo sea plug and play, montar, enchufar y además enchufar correctamente. O sea, los conectores de línea son diferentes a los conectores de interruptor, de tal manera que no puede haber un cortocircuito en ningún momento. Esta es la filosofía del sistema. Tenía esto es una curiosidad, ¿eh? Sí, aquí sí. Bueno, has enseñado la conexión actual entre macho y hembra. La previa a esta evolución, que era la regleta. Sí. Hay una que no sé, bueno, la digo, aunque no se puede decir, que es la cinta aislante. La cinta aislante, la famosa cinta aislante, sí. No. Que aún, bueno, seguramente te lo encuentras. Es lo que decimos, por desgracia se sigue utilizando cinta aislante y hay gente que cree que da aislamiento. Uf. Bueno, ¿habéis podido comprobar, observar termográficamente las tres conexiones? O sea, sí, ¿no? Está claro. Cuenta que nuestro conector, digamos, con más riesgo de poder tocar partes metálicas al aire, es el macho. Y si ves el macho, lleva todo un envoltorio plástico, con lo cual
ni incluso lo que se llama en el mundo eléctrico la prueba del test, el test de dedo eléctrico no llega, no alcanza los pines en el macho, que nunca tiene que tener tensión, como un macho de un chuco de un electrodoméstico, ¿vale? Pero en ese ya no hay. Cuando más en la hembra no es imposible. Elementos superiores de 1 milímetro no acceden a partes en contacto. 1 milímetro y algo, que es la parte conectora de nuestro macho, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces, esto antes de, con el sistema desconectado, pero con el sistema conectado son sistemas testeados, por decirte de alguna manera, si la tensión para la que están normalizados es de 250, los test de enchufado, desenchufado y carga se realizan a 5 veces la tensión y 5 veces la carga nominal para el que están diseñados. 16, 20 amperios, se llegan a probar 100, 150 amperios para que no haya problemas de puntos calientes, para que no haya ningún problema. Uno de los elementos que os he enseñado también muy innovador y que se está imponiendo rápidamente en el mercado también es el sistema de conexionado con cable plano, que no es más que una manguera en formato plano y que la conexión se hace simplemente apretando el tornillo, y el tornillo se conexiona perfectamente, se posiciona en el centro del conductor de cobre. No genera puntos calientes porque es toda una precisión milimétrica. Y claro, ahí es el sistema más seguro eléctricamente, ni cintas aislantes, ni bornas dentro de una caja. Bueno, habéis visto alguna foto, o todos hemos visto cajas de conexiones de instalación convencional que las abres y te atacan los cables, ¿no? Y partes desforradas y cosas rarísimas. En cambio, los sistemas de enchufables son limpios, o está enchufado o no está enchufado, no hay punto intermedio, por decir algo, ¿no? Entonces, todo hace que sea el sistema de instalación enchufable. Y por suerte, cada día se están imponiendo más, todos los grandes edificios de España ya se hacen con este tipo de instalación, pero aún nos queda, camino por correr. En Alemania se habla del 60-70% de la edificación que se hacen con estos sistemas, y aquí en España aún estamos 20-30, yo diría. Es una estimación, pero que aún hay mucho edificio que no se utiliza el sistema conexionado enchufable, que para mí es la clave para el edificio en el futuro. Yo tengo más preguntas. A ver, primera, igual como, por ejemplo, cuando te compras un coche nuevo que ha salido hoy mismo, tienes una garantía que por ley el fabricante tiene que mantener, que respetar, que es que va a haber piezas de recambio de ese coche durante, no sé, 20 años. Sí. Aquí la normativa llega ahí, sea cual sea la geometría de los conectores que proponga un fabricante, que tenga que garantizar recambios durante X tiempo, o si no es por ley, vosotros, ¿qué garantía tiene un usuario, un promotor, un gestor de edificios que implemente un sistema de estos, de que dentro de 10 años va a tener piezas? Piezas, sí. Bueno, la garantía, digamos que no está escrita, pero sí que hay un contrato tácito. En el caso, te cuento, por ejemplo, hemos visto en la transparencia que el primer conector que creó la empresa Bielan Eléctrica, el modelo ST18, es de 1973. Hoy en día seguimos vendiendo millones de conectores ST18. Y que dure, claro. Y el nuevo modelo, el GST18, pues tiene para correr ahí. No es una cosa que se cambie de un día para el otro, porque aunque parezca una cosa muy sencilla, que solo es un metal y un conector, detrás hay un estudio de seguridad, un estudio de viabilidad del propio conector, que hace que sea muy difícil cualquier cambio. Entonces, los sistemas estándar o clásico que llamamos nosotros tienen un recorrido tremendo. No hay nada escrito, pero hablamos de años, 30, 40, 50 años, de que no va a seguir siendo.
Y además otra cosa, estoy pensando ahora en voz alta, que esos sistemas no solo los fabrica Vilan, sino que ya hay otras empresas que fabrican con el mismo formato, con lo cual hace que todo ello diga, esto no va a caducar en 4 días. Muy bien. Otra pregunta. Has hablado, por ejemplo, de Philips, ¿Sí? que tienen una línea de negocio que es ya vender luz, por ejemplo. ¿Sí? En vez de vender luminarias, cables, etcétera, etcétera, venden luz en el servicio y ellos se preocupan de comprar, de instalar, de mantener, etcétera. En vuestro sistema, que va muy en esta línea de la flexibilidad, de la reutilización, recuperación de componentes, volverlos a usar en otro sitio, ¿también tenéis alguna línea de negocio de este tipo? Por ejemplo, para gestores, me hablabas de edificios corporativos, ¿no?, que a menudo son propiedad de una empresa, gestionados por otra empresa y que el usuario es otra empresa, y todo esto tan fluctuante a menudo termina en contratos de servicios, no de compra. ¿Estáis por ahí o hay planes de vender servicio de conexión en vez de cables, conectores, cajas, etcétera? No, en un principio la filosofía hasta el momento de la empresa es una empresa de venta de producto. El tema servicios todavía no he oído hablar de ello, ¿eh? No quiere decir que a lo mejor la cúpula lo estén planteando, pero en un principio somos fabricantes de sistemas y componentes para el mundo eléctrico, para instaladores, para fabricantes, y ese ha sido nuestro negocio desde que empezaron en 1910 con el tema industrial básicamente, y que luego traspasaron, bueno, todo a su know-how al tema edificio. Y sí que hay empresas, digamos, han surgido empresas, el caso de empresas de renting de instalaciones, porque eso es un negocio que nosotros no hemos querido atacar, pero sí que sabemos que hay empresas de renting de instalaciones, tanto instalaciones provisionales, por supuesto, en Alemania hay muchísimas empresas de renting de instalaciones para provisionales de obra o instalaciones provisionales, pero como sé el caso, por ejemplo, de que en algunos proyectos se rentabiliza la instalación eléctrica al ser una instalación reutilizable y una instalación de cierta manera recuperable o removible, de que la instalación eléctrica se amortiza como los muebles, digamos. No es una cosa fija que se va a perder. Entonces, en los sistemas financieros, alguna empresa también me ha dicho que este tipo de instalaciones tenía ventajas con respecto a la instalación fija. Y última pregunta que tengo, ya se me terminan, ¿eh? También últimamente estamos oyendo debates, noticias, empresas que aparecen por todas partes de construcción industrializada. Claro, igual como la anterior, repito la pregunta de la anterior, reciclo la pregunta de la anterior ponencia. Pregunta como ¿no? Claro, parece, sí, claro. Parece como muy una relación como muy clara entre sistemas como el que proponéis y la construcción industrializada y más incluso en módulos 3D, en donde, pues esto, un módulo, otro módulo, con todas las instalaciones interiores preparadas y la conexión eléctrica, enchufarla parece lo suyo, ¿no? Lo coherente. La lógica. ¿Tenéis ya clientes de estas nuevas empresas que están apareciendo que se han interesado por aplicar vuestros productos? ¿O veis ahí bueno, yo creo que está clara la línea de poder aplicar? Ya hemos hecho alguna cosa. Ahora estoy hablando Vilan España. En Vilan Europa o mundo hemos hecho grandes proyectos de instalación prefabricada. Sé el caso de compañeros, sobre todo del norte de Europa, en que el sistema de instalación, de construcción prefabricada ya llevan muchos años trabajándolo y, pues bueno, instalación prefabricada de hoteles, instalación prefabricada de
con residencias, todo este tipo de instalación que es modular, que se fabrican los módulos en alguna parte y se transportan al sitio donde ha de restar definitivamente, ha de quedar allí y luego solo hay que montar. Tenemos más experiencias en el resto de Europa que aquí en España, pero aquí en España hemos hecho algún pinito, hemos hecho alguna historia. Y estamos en ello, estamos intentando darle difusión a estos sistemas, a la bondad de estos sistemas de enchufables para que cada día más empresas lo adopten. Vamos a ver que si conseguimos pues más empresas. Bueno, aquí estoy pensando en voz alta, ¿eh? Por ejemplo, lo que sí que tenemos una empresa que fabrica hangares para avión prefabricados con estructura metálica y cubiertas de lona, que toda la instalación eléctrica la hacen ya con nuestro sistema, por eso, por lo rápido de montar, por la facilidad de implementar incluso dentro de sus estructuras y lo hacen además con el sistema IP68, que es un sistema completamente estanco donde las conexiones son completamente estancas y no hay problema ni por agua, ni por polvo, ni por donde van a ir estos hangares a ser instalados, ¿no? Y como eso, pues edificios y otros elementos, pero ahí también, como en el resto de construcción, tenemos ahí un buen campo para correr todavía en España, bueno, como es el propio mercado, ¿no? Que es incipiente. Estamos ahí atentos todo al surgimiento de este tipo de construcciones. Hay una pregunta, una última pregunta. ¿La has visto, Chevy? Bueno, la formulo. Sí. Nos pregunta Patricia ¿Sí? si es compatible con una instalación eléctrica biocompatible. Es decir, que por la noche en las zonas de descanso queden libres de campos. Sí, 100%, porque nosotros, digamos, lo que hacemos es el transporte o de potencia o de señales. Pero el control de esta instalación se ha de hacer de las biocompatibles que se hagan en un punto inicial. No hay ningún problema en ese sentido. Al principio de una instalación eléctrica enchufable puede haber un elemento que corte, creo que se refiere a esto, a las instalaciones en las que se libera la conexión, ¿no? o el transporte de potencia por la propia instalación. No hay ningún problema porque además, como habéis visto, ya tenemos sistemas domóticos que lo que hacen de actuadores, sistemas domóticos preparados para instalar de manera descentralizada, que no tiene que haber un cuadrito, no tiene que haber una sala específica para las instalaciones, sino que en un falso techo, en un hueco en la construcción, se puede poner estos módulos domóticos junto con un control horario, junto con un control de movimiento, que en el momento que no haya personas o que a ciertas horas del día se desconecte la tensión eléctrica en las instalaciones que han sido enchufables o que son enchufables. Pero eso de manera muy sencilla se puede hacer, no hay ningún problema. Bueno. Muy bien. Pues estamos on time. Pues muchísimas gracias. Perfecto, a vosotros. Gracias, muchas gracias a todos por la atención. Lo que no sé si nos has enviado ya la presentación, pero si no, nos las haces llegar porque las probaremos todas. Vale. Si no, no hay problema, os la enviamos. Vale. Para que ¿vale? Nos la reclaman. Sí. Parece que ha generado interés. Qué éxito. Vale. Muchísimas gracias. Pues gracias, Jordi, y pasamos ya a la siguiente presentación.